Hace unos días se publicó el tráiler de la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, una novela escrita por Emily Bront en 1847. La noticia no tardó en dividir opiniones entre quienes la aplauden el modernizar un clásico y este nuevo cambio estético, y quienes piensan que este tipo de cambios, no solo en lo estético sino en la narrativa, realmente eliminan y modifican mucho el mensaje que quería dar Emily Bront con su novela. Ahora, un disclaimer importante aquí. No voy a hacer una crítica ni un análisis exhaustivo de la obra como tal, simplemente la quiero usar como punto de partida porque creo que este tipo de cosas que le están sucediendo a esta nueva adaptación son un tema que realmente debe de hablarse y discutirse, porque hasta qué punto está bien adaptar una novela de hace 2 siglos solamente para agradar al ojo actual. Entonces, bueno, la voy a estar usando de ejemplo. Esta realmente no es una crítica, como ya lo mencioné, simplemente es un ejemplo, un breve análisis y pues van a haber más ejemplos. Primero quiero darles un resumen breve de la novela para que sepan más o menos de lo que hablamos en este ejemplo. Bueno, Cumbres Borrascosas cuenta la historia de Heathcliff y Catherine Earnshaw, un amor intenso marcado por los celos, la venganza y la obsesión. La novela no solo relata un romance trágico, sino que también muestra la lucha de clases, las tensiones sociales y el peso del entorno en las relaciones humanas. Escrita en pleno siglo XIX, refleja el espíritu romántico y gótico de su tiempo, al mismo tiempo que ofrece una crítica a las jerarquías y pasiones desbordadas de la sociedad victoriana. Y ahora quiero darles el resumen del tráiler. En el tráiler de la nueva película se presentan escenas cargadas de dramatismo, besos furtivos, discusiones familiares, paisajes sombríos y primeros planos que resaltan la intensidad emocional de los personajes. El enfoque visual es moderno, estilizado y dinámico. La música, sorprendentemente, no es una partitura clásica, sino un tema contemporáneo de Charli XCX, que por cierto, amé. Lo cual refuerza la intención de acercar la obra a audiencias jóvenes, a pesar de que estos recursos visuales y sonoros, varios detalles llaman la atención, algunas actitudes parecen simplificadas y ciertos aspectos históricos se omiten. Un ejemplo pequeño pero significativo es la escena en la que el corset se ajusta directamente sobre la piel de un personaje, cuando en realidad debía colocarse sobre varias capas de ropa interior. Puede parecer un detalle menor, pero refleja cierta despreocupación hacia la fidelidad histórica. Y es aquí donde surge el cuestionamiento central. ¿Qué se gana y qué se pierde cuando se adapta una obra clásica a los códigos del presente? Y bueno, es que como ya lo mencioné, Cumbres Borrascosas no solo se trata de un amor apasionado, sino también refleja el panorama y la percepción de esa sociedad en la que podemos ver sus costumbres, paisajes, modas, formas de pensar y bueno, todo eso que refleja una sociedad que ya no existe, pero que sí la tenemos enmarcada en la historia. Y es que justamente como lo señala Eagleton en 2005, la novela inglesa del siglo XIX no puede entenderse únicamente como entretenimiento, sino como una fuente para comprender las tensiones sociales y culturales de su tiempo. Y es justamente por eso que siempre debemos de entender que aunque sí es una novela, lleva consigo un peso histórico y que de hecho quiere ser reflejado en ella. La resignificación es válida por el hecho de que todo arte dialoga con su presente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se debe de tener un límite para lo que se debe resignificar y para lo que se debe mantener, para que así el mensaje de esa obra no se pierda. Y es que las adaptaciones de obras es un fenómeno bastante recurrente. Desde hace décadas, directores, guionistas, productores
han reinterpretado historias de hace siglos para que conecten con el público actual. Y ejemplos tenemos muchos. Ejemplos exitosos pueden ser Orgullo y Prejuicio de 2005, dirigida por Joe Wright, que respetó el espíritu romántico y social de Jane Austen, pero modernizó el ritmo narrativo y la cinematografía, logrando atraer nuevas generaciones sin traicionar la esencia de la historia. También tenemos como ejemplo a Mujercitas de 2019, dirigida por Greta Gerwig, que mantuvo los conflictos y personajes centrales de Louisa May Alcott. Y aunque organizó la cronología de los eventos, esta innovación fue aplaudida porque, lejos de alterar la esencia, la revitalizó para un público actual. I care more to be loved. I want to be loved. That is not the same as loving. I know. You know, I just feel like women, they have minds and they have souls as well as just hearts, and they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. But I'm so lonely. Otro ejemplo puede ser Romeo y Julieta de 1996 de Baz Luhrmann, que llevó el texto de Shakespeare a un eterno moderno, con pistolas en lugar de espadas y una estética cercana al videoclip. Aunque polémica, esta versión fue celebrada por mantener los diálogos originales y por mostrar que el amor trágico de los protagonistas puede ser universal, incluso en un contexto urbano y contemporáneo. Y por último, podemos ver a The Great Gatsby de 2013, también de Luhrmann, que combinó la opulencia de los años 20 con un soundtrack de artistas como Beyoncé y Lana del Rey. El resultado fue una mezcla de fidelidad estética y resignificación sonora que despertó debates, pero que en última instancia mantuvo vivo el mensaje de la novela de Fitzgerald sobre la ambición y el vacío de la modernidad. Ahora, estos casos nos muestran cómo una buena interpretación se puede lograr, cómo haciendo cambios tan pequeños puedes lograr un cambio bastante significativo sin dañar el mensaje, ni lo genuino, ni la esencia de la obra. Pero es aquí donde podemos ver también a Cumbres Borrascosas y cómo incluso la psicología de los personajes se transforma. Los símbolos pierden fuerza y el lente con el que la historia era percibida cambia por completo. Ahora, no cabe duda de que estas actualizaciones pueden ser buenas haciéndolos de la manera correcta, como ya lo mencionamos, ya que de esta forma logras conectar con audiencias jóvenes y de cierta forma revives clásicos que podrían quedar en el olvido. Cumbres Borrascosas, por ejemplo, puede llegar a ser una buena adaptación y puede conectar bien con la audiencia. Y esto, por ejemplo, ya lo vimos con este soundtrack de Charli XCX, que es como la artista del momento, que la ponen en un contexto histórico de hace 200 años. Es algo bastante contrastante, pero que de cierta forma funciona bien. Ahora, la cosa aquí es, pues, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Porque en este soundtrack, como ya se mencionó, no hemos visto la película, no sabemos si realmente es así, no sabemos si esto es una estrategia de marketing, que no descartemos esa posibilidad, pero la cosa aquí es que justamente tú estás poniendo a Charli XCX y además de todo estás cambiando un mensaje de un amor apasionante y desgarrador de época, pero que además es como intentando ser un símbolo más de la cultura pop resignificado, y creo que eso es un cambio que sí nos debería de alarmar un poco, porque la historia de Emily Blunt, si bien es un amor apasionado, no solo trata de eso, y es ahí donde debemos de preguntarnos hasta qué punto realmente es necesario este tipo de adaptaciones. Por supuesto se deben de cambiar cosas,
Es por eso que hay muchísimos historiadores, incluso paleontólogos, que buscan readaptar cosas del pasado para que nosotros lo entendamos. Es como decir que si tú hablaras con alguien de hace 50 años, no entenderías ciertas cosas de lo que dicen porque el lenguaje ha ido cambiando desde hace muchos años y cada cierto tiempo, ¿no? A pesar de que hay reglas incluso gramaticales que son correctas, muchas veces no son usadas porque no son necesarias y así es como se termina olvidando. Es como, por ejemplo, yo estaba hablando con una persona acerca de esto y le puse el ejemplo del Festival de Avándaro, que es esta nueva película sobre el festival que fue en este lago, que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, véanlo, es una muy buena película. Es como un documental, pero no busca basarse completamente en la realidad, porque es como película documental. Pero bueno, aquí el punto y lo chistoso de esto es que me parece que la historia está situada en los años 60 y pues toda la película va sobre ese festival y hay algunas partes que ellos dicen frases que de plano no se entienden porque son de esa época y ahorita ya no las entendemos y justamente vienen con subtítulos para que se entienda lo que dicen. Hay una parte que dice como es puro petate o no sé qué, espero poder encontrar la escena, y abajo en el subtítulo ponen que a lo que se refería el personaje es que era como mentira lo que le estaban diciendo, ¿no? Pero él lo dice así como petate y no sé qué tanta cosa. Con puro petate de muerto. ¿Está bien? No hay fijón, no hay diule. Entonces son este tipo de cosas que a mí me pareció bastante chistoso y es algo que me gustó muchísimo, que mantuvieran como fieles el lenguaje, pero que al mismo tiempo te introdujeran a él para que no estuvieras completamente perdido. Y es algo que, por ejemplo, lo podemos ver hoy en día, ¿no? Incluso, no sé si alguna vez les tocó leer o interpretar a Shakespeare en la escuela. Es un poco complicado porque si bien la novela es de drama y es escrita en formato para teatro, el lenguaje pues no es un lenguaje que vayamos a usar en la época, ¿no? No es un lenguaje que incluso veamos en las obras que son escritas hoy en día, ¿no? En estas obras contemporáneas. Es raro, es incómodo, el lenguaje es pues sí, diferente a lo que estamos acostumbrados, pero de cierta forma se logra adaptar a nuestro tiempo para que siga presente y sea vital para la cultura. Entonces hacen este tipo de cosas en las que podemos ver que las buenas adaptaciones existen y que si no vas a adaptar completamente una obra clásica o una realidad como el Festival de Avándaro, lo que puedes justamente hacer es introducir al espectador a esta realidad, lo cual no vemos que esté pasando en este tráiler. Así que también en este punto podemos ver que hay pérdidas evidentes porque se diluye la complejidad de la trama, se simplifican conflictos y se corre el riesgo de que el público no conozca, más bien que el público conozca esta versión distorsionada del mensaje original. Y pues eso al final del día es bastante perjudicial, no solo para la obra, sino para la actualidad, ¿no? Para la cultura en general de hoy en día, ¿no? Y justamente es como lo plantea Hutchins en 2013, que dice que toda adaptación implica una interpretación y con ella un grado inevitable de pérdida y ganancia. La cuestión es si ese equilibrio se mantiene o se rompe y qué tan viable es, por supuesto. Entonces, cuando se adapta una obra como Cumbres Borrascosas de una manera tan radical, no solo se cambia la narrativa, sino también pierde el valor histórico. Adaptar es un ejercicio creativo y necesario, pero que debe de realizarse con conciencia, respeto y cuidado, buscando que se mantenga la esencia de la obra sin perder esta visión actual. Bueno, en mi opinión hay historias que se pueden cambiar sin problema, como es por ejemplo Romeo y Julieta, porque su núcleo es universal. Romeo y Julieta no busca reflejar un tiempo y una sociedad específica, sino más bien busca reflejar un problema humano y que lo podríamos ver hoy en día, no solo en una pantalla, sino en una realidad cercana a la nuestra. En cambio, Cumbres Borrascosas no es tan fácil
porque tiene un valor histórico, tiene el peso histórico que la misma autora buscaba reflejar. Es una historia de pasión, de amor, de celos, pero también es una historia que busca reflejar el panorama de ese momento, del siglo XIX. Entonces, creo que sí es necesario que nos preguntemos hasta qué punto debemos de adaptar estos clásicos para que sigan siendo relevantes sin traicionar aquello que lo convirtió en clásicos. Y debemos de mantenerlo presente porque hoy en día siento que la gente cada vez tiene más esta necesidad por volver las cosas más icónicas. No sé cómo decirlo, pero bueno, siempre se ha buscado esta idea de inmortalizar algo, de volverlo icónico y de volverlo parte de una cultura, ¿no? Esencial en la cultura pop, por ejemplo, en la cultura del cine, en la cultura de la fotografía, del arte, de la música, siempre se ha buscado. Pero hoy en día siento que esta búsqueda se hace de una manera muy poco consciente y se hace de una manera muy egoísta. Es por eso que muchas veces estos intentos se vuelven pues simplemente intentos y no son lo que realmente se debería de ser. Pero bueno, espero que les haya gustado este video ensayo, que lo hayan disfrutado, que lo hayan entendido, que los haya puesto a pensar un poco sobre este tema. No olviden darle like, suscribirse, compartirlo y bueno, gracias, nos vemos en el próximo video. Bye.